Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás. Desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. ¿Qué tienen en común personajes como Mozart, Kipling, Roosevelt, Aldrin, Ramón y Cajal o Walt Disney? Aparentemente nada. Son hombres de épocas, extracciones sociales y profesiones muy distintas, pero que a lo largo de su vida compartieron unos valores comunes que les llevaron a ser miembros de una de las hermandades más difundidas de la Tierra y más misteriosas. La francmasonería ha reivindicado para sí diferentes orígenes y fundadores tan dispares como Adán, Moisés, el rey Salomón, Zoroastro, Alejandro Magno o Julio César, pero comparte a lo largo y ancho de todo el mundo unos símbolos y rituales increíblemente similares. En los últimos siglos ha sido objeto de interés y temor a partes iguales y poco es lo que se ha podido extraer del velo de hermetismo que la rodea. Un misterio que se basa en el secreto al que se han comprometido y comprometen todos sus miembros desde el momento en que entran a formar parte de esta agrupación. Rituales crípticos, símbolos omnipresentes, saludos, denominaciones y palabras que solo los iniciados en sus artes pueden comprender. Son una secta, un lobby político, una hermandad filantrópica. ¿Por qué se mantienen en secreto? ¿Qué tienen que ocultar? Desde el siglo XVIII, los gobiernos, las iglesias y la opinión pública han intentado inmiscuirse en su impenetrable círculo de secretos para tratar de saber qué es realmente, y quienes lo han hecho han llegado a conclusiones tan distintas que el debate hoy en día conserva la misma fuerza, la misma pasión y la misma actualidad de hace casi 300 años. Seguir la trayectoria de la masonería a lo largo de la historia es emprender un viaje increíble que lleva desde los constructores medievales de catedrales hasta los padres fundadores de Estados Unidos, desde los cenáculos intelectuales de la Ilustración a la sala de conciertos de Estocolmo, donde anualmente se entregan los premios Nobel. Porque si algo es cierto es que hoy en día, incluso más que en ningún momento anterior, la masonería está presente en todo el mundo, aunque no la veamos. ¿Escuchas la masonería entre Salomón y Lucifer? Algún historiador ha llamado a la Edad Media la época de las catedrales, especialmente al periodo que transcurre entre los siglos XII y XV. El renacer de las ciudades, gracias al aumento de la riqueza agrícola, trajo consigo el deseo de los grandes prelados de la Iglesia de engrandecer sus sedes. Obispos y arzobispos se afanaban en construir o remozar las catedrales a cuya cabeza se situaban, y para ello no dudaron en hacer llegar a los artistas y artesanos más diestros del continente, desde Toledo hasta Roskilde, de París a Nicosia,
y de Viena a Salisbury se edificaron magníficos templos en los que el arte gótico daba muestras de una nueva espiritualidad y una pericia técnica que no se había alcanzado hasta entonces. Inevitablemente la reputación de los albañiles, canteros y arquitectos que intervenían en su construcción creció de manera considerable. En muchos casos, estos profesionales de la construcción eran disputados por los clérigos más ricos y poderosos, por lo que comenzaron a desplazarse de una ciudad a otra para satisfacer la demanda creciente de sus servicios. A la sombra de los proyectos de edificación de catedrales, cuyas obras podrían durar siglos, se establecieron colonias de profesionales cuya vida giraba en torno a la arquitectura y a las artes edilicias. Arquitectos, alarifes, canteros, escultores, carpinteros, todos conformaban una comunidad cerrada, una gran familia que se reunía en edificios cercanos a su lugar de trabajo, que recibían el nombre de logias. En el ámbito francés, uno de los espacios artísticos más activos en toda la Edad Media, los miembros de estas comunidades eran conocidos como macons, literalmente albañiles, y llamaban la atención por disponer de una cultura propia. Para ingresar en las logias había que someterse a unos rituales y juramentos concretos. Poseían sus propios vocabularios, saludos y señas de identidad. Los conocimientos profesionales se reservaban únicamente para sus miembros y tenían estatutos jurídicos exclusivos, por los que eran juzgados dentro de la propia logia. En Inglaterra, hacia 1350, estos profesionales de la construcción comenzaron a ser llamados Freestone Masons, denominación que con el tiempo se quedaría en Freemason y sería traducido en el continente como Frank Mason en francés, Liberi Muratorio en italiano, en definitiva, Frank Masones. Algunas de las logias llegaron a tener una jurisdicción territorial amplísima. Así, a la logia de Estrasburgo estuvieron sometidas todas las del Sacro Imperio Romano Germánico hasta que la ciudad fue conquistada por Luis IV a finales del siglo XVII. Pese a que la edad dorada de las catedrales había pasado y que la revolución tecnológica del Renacimiento había hecho mermar el papel de los albañiles y canteros en la construcción, las logias fueron capaces de sobrevivir todavía durante varias centurias. Las pocas que llegaron al siglo XVIII lo hicieron en un estado agónico en el que sus miembros permanecían casi más por mantener una tradición que por un fin profesional concreto. De hecho, muchas de ellas, como las de Viena y Colonia, fueron disueltas al comenzar el nuevo siglo. Pero no sería en la Europa continental donde floreciera la rica herencia de la masonería medieval, sino en un territorio cosmopolita en el que el deseo de tolerancia y progreso de las clases educadas buscaba desde hacía tiempo un marco en el que desarrollarse, en el que compartir inquietudes y mirar hacia el futuro. Ese territorio era Gran Bretaña. A mayor gloria del gran arquitecto del universo. El Reino Unido era a comienzos del siglo XVIII una de las grandes potencias europeas. Sostenido por un boyante comercio ultramarino, en las islas británicas
se daban cita personas y mercancías de todo el mundo. Tras décadas de guerras civiles, había logrado estabilizar un sistema político liberal radicalmente distinto al absolutismo del continente. En su seno habían sobrevivido, además, varias de las asociaciones masónicas de origen medieval, especialmente en Escocia, donde la Gran Logia de Edimburgo seguía reuniendo a los artesanos de la construcción, fieles a sus tradiciones. Más al sur, en Inglaterra, aunque el pulso de la masonería había perdido fuelle hacía décadas, la gran cantidad de mano de obra que acudió a Londres para acometer la reconstrucción de la ciudad tras el terrible incendio que la devastó en 1666, parece que fue un soplo de aire fresco. Eran pocas las logias inglesas que sobrevivían. Para lograrlo, algunas de ellas comenzaron a admitir a miembros que no tenían que ver con el oficio de la construcción, pero que estaban interesados por su herencia cultural y sus rituales. Fueron 4 de estas logias, compuestas exclusivamente por no albañiles, que solían recibir la denominación de adoptados, las que, reunidas el 24 de junio del 1717 en la capital británica, fundaron la primera logia de la masonería moderna. La fecha no era casualidad, ya que las logias medievales habían tenido por patrones a los santos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, así como a los 4 santos coronados, unos mártires romanos del siglo IV. Fue el día de la festividad del primero cuando fundaron la Gran Logia de Inglaterra, retomando las ceremonias y los rituales tradicionales, pero con una intención completamente distinta. La Gran Logia era consciente de que para conseguir sus objetivos necesitaba desarrollar y poner por escrito unos estatutos, misión que fue encomendada a 2 pastores protestantes, James Anderson y John de Sagullier. El que adquirió celebridad fue el primero, que publicó en 1723 The Constitutions of the Freemason, conocidas a partir de entonces como Constituciones de Anderson. En ellas se hacía manifestación pública de las intenciones de la nueva institución. Según las leyes establecidas, los nuevos masones no deseaban construir grandes iglesias para honrar a Dios, sino que tenían como objetivo perfeccionarse a sí mismos. El ejercicio de la virtud era el vehículo para construir un templo interior que mejoraría la humanidad y ensalzaría a Dios, al que, al igual que sus antecesores medievales, concebían como el gran arquitecto del universo. Las constituciones de Anderson establecían que los modernos masones tenían que creer en Dios, pero no necesitaban profesar la misma religión, ya que la logia debía ser un centro de reunión de hombres iguales que deseaban estrechar vínculos de fraternidad con sus semejantes, independientemente de su profesión, creencia religiosa o ideología política. La masonería moderna era, por tanto, un medio para que hombres cultivados con inquietudes morales, intelectuales y sociales de toda índole pudiesen reunirse y trabar lazos de unión. Al igual que sus antecesores medievales, el juramento, los rituales de iniciación, los símbolos y el lenguaje propio serían conservados, pero dándoles un nuevo significado espiritual. Una de las notas distintivas de la nueva masonería era que el juramento solemne que debían hacer sus miembros al ingresar
comprendía un estricto compromiso de secreto. Si en las logias medievales los miembros debían guardar secreto sobre los conocimientos profesionales que compartían solo los oficiales de la construcción, en la masonería moderna el secretismo se extendía a cualquier aspecto de la asociación, incluso a la propia pertenencia a esta sociedad por parte de sus integrantes. Las fórmulas de juramento que comenzaron a utilizar contemplaban unos castigos terribles para los infractores. Si faltare a mi promesa, consiento en que me sea arrancada la lengua, cortada la garganta, atravesado el corazón de parte a parte, quemado mi cuerpo y mis cenizas arrojadas al viento para que no quede ya nada mío sobre la tierra, y el horror de mi crimen sirva para intimidar a los traidores que fueran tentados de imitarme, según rezaba una publicación masónica publicada en Berna en 1740. La masonería comenzó a difundirse rápidamente por Europa y por los territorios colonizados por los europeos en los años siguientes. Parece que el ejército británico jugó un papel muy importante en su extensión. En la década de 1720 se han documentado las primeras logias en las colonias británicas de Norteamérica entre los soldados británicos acantonados allí, y en Gibraltar la primera logia fundada por soldados ingleses data de 1729. Cuando las autoridades comenzaron a tener conocimiento de estas sociedades, cuyos miembros y reuniones eran secretos, se produjo una profunda inquietud. En aquellos momentos, cualquier reunión que no fuese promovida y autorizada por los poderes civiles o religiosos era tenida por una amenaza al orden establecido. Las proscripciones y las persecuciones no tardaron en llegar. En 1735 se produjo la primera. La República de los Países Bajos prohibía las fraternidades de masones, ejemplo que fue rápidamente seguido en otros países. En 1737 fue Luis XV de Francia el que impedía las reuniones. En 1738, Federico I de Suecia. En 1743, la emperatriz María Teresa de Austria. En 1751, el rey Fernando VI de España y su hermanastro Carlos VII de Nápoles. Hasta el sultán de Constantinopla prohibió las logias masónicas en todo el Imperio Otomano en 1748. Muchos de estos monarcas se vieron asusados por la condena que la Iglesia Católica hizo de la nueva asociación. En 1738, el Papa Clemente XII publicó la Constitución Apostólica In Eminenti, por la que condenaba la masonería. Sus colegas en la Catedral de San Pedro no cambiaron de opinión y dictaron nuevas condenas y excomuniones en 1751, Benedicto XIV, 1821, Pío VII, 1825, León XII, 1869, Pío IX. A las autoridades religiosas católicas no le gustó en absoluto el aparato ritual del que se rodeaba la masonería, pues les hacía sospechar que se trataba de una corriente herética que proponía una religión desviada de la ortodoxia. Además, su secretismo le resultó tan inquietante como a las autoridades civiles. Sin embargo, las intenciones y el espíritu inspirador de la masonería del siglo XVIII eran otros muy distintos. Como afirma José Antonio Ferrer Benimeli,
profesor emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, los masones no tenían una voluntad polemista ni siquiera internamente. La masonería del siglo de las luces aparece como una reunión por encima de las divisiones políticas y religiosas del momento, de hombres que creían en Dios, que respetaban la moral natural y que querían conocerse, ayudarse y trabajar juntos a pesar de la diferencia de rango social y de la diversidad de sus creencias religiosas. De hecho, las constituciones de Anderson prohibían las disputas internas en las logias sobre cuestiones religiosas o políticas y establecían que sus actividades no podían ir contra la religión ni las autoridades constituidas. Entonces, ¿por qué el miedo de emperadores, reyes y papas? ¿Qué motivó la persecución de los masones en buena parte de Europa y América desde los orígenes de la institución? Posiblemente la respuesta se encuentra en lo que más llamaba la atención en aquella época, que sigue siendo lo mismo que nos intriga hoy en día: el secretismo que envuelve todo lo relativo a las logias, su complejo sistema de rituales y símbolos bajo el que ocultan sus proyectos y fines, el significado verdadero de todo cuanto hacen. Aunque todavía queda mucho por conocer sobre estas sociedades, un acercamiento a sus ritos y símbolos puede quizás ayudar a despejar algunas dudas. La escuadra y el compás. Una noche de 1752, la logia masónica de Fredericksburg, Virginia, celebró una sesión plenaria. El orden del día era la admisión de un nuevo miembro. El aspirante, de apenas 20 años, esperaba en el exterior de la sala desarmado, con los ojos vendados, el torso desnudo y descalzo. Le acompaña un maestro de la asociación que ejerce como padrino. Este llama 3 veces a la puerta. Alguien les abre y el joven es guiado al interior de la estancia. Lo que siente a continuación es un objeto punzante que presiona su pectoral izquierdo, generándole un agudo dolor. Parece que en cualquier momento va a producirle una herida que podría ser mortal. Con nervios templados, el aspirante resiste impasible, sin moverse ni quejarse. El dolor cesa repentinamente y una voz desconocida le pregunta el motivo que le ha llevado hasta allí. Responde seguro sin titubear. Después se le hace avanzar unos pasos. Se le pide que se arrodille. Ahora sabe lo que tiene que hacer. Extiende su mano sobre una mesa, un altar en realidad, y la posa sobre unos fríos objetos metálicos. Pronuncia a continuación el juramento que ha aprendido de memoria, por el que se adhiere solemnemente a la logia y promete mantener en secreto todo lo que conozca a partir de entonces dentro de ella. Enseguida le quitan la venda. Lo primero que ve es a los que ahora son sus compañeros masones que sostienen una espada hacia él. Comprueba que su mano se apoya sobre una escuadra y un compás que están depositados sobre una Biblia abierta. Comprueba entonces quiénes son sus nuevos hermanos, que le dan la bienvenida desvelándole el saludo y la contraseña secretas que identifican a los miembros de la logia.
Este ritual de iniciación, que podría ser el de un masón de hoy en día, fue el que vivió el hijo de un plantador virginiano de nombre George Washington, que estaría llamado a jugar 20 años más tarde uno de los papeles más importantes de la historia. Los ritos son uno de los rasgos distintivos de la masonería, y el rito de iniciación de los neófitos no es sino el primero de los que vivirá quien se integre en ella. Para los masones es el momento del nacimiento, la entrada al conocimiento reservado a unos pocos elegidos, la primera iluminación. Superado el rito, el aspirante entra a formar parte de la logia con categoría de aprendiz, a la que siguen las de compañeros y maestro. Estas jerarquías similares a las de los gremios medievales reciben el nombre de grados y son elementales. Según la rama de la masonería a la que pertenezca la logia, llamada ritos con mayúsculas, el número de grados puede aumentar enormemente. En el rito escocés antiguo y aceptado, el clásico y más influyente, el número de grados es de 33, número que hace referencia a la edad de Cristo y sus milagros, las veces que es mencionado Dios en el primer capítulo del Génesis. Los números tienen una esencial importancia para la masonería, al considerar que poseen una carga simbólica y especial. Rememorando el pitagorismo de la antigua Grecia, el 3, 5, 7 y 9 y sus combinaciones son considerados números dotados de un significado especial y trascendente. Cada grado lleva consigo un rito de iniciación distinto, un juramento, unos símbolos y unos medios de reconocimiento específicos. El ascenso por cada uno de ellos es la difícil marcha por una escalera de perfeccionamiento interior. El aprendiz debe centrarse en el trabajo de sí mismo. Es una piedra en bruto que ha de ser labrada hasta convertirse en una piedra cúbica que encaje en el edificio del templo. Por tanto, es un doble perfeccionamiento interior y exterior, personal y social. Cuando supera el rito de iniciación, se le otorga un delantal, símbolo del trabajo que ha de emprender, fabricado con piel de cordero blanca, símbolo de la inocencia y con el borde superior levantado para protegerse, puesto que todavía no sabe trabajar. Se le conceden además los emblemas de su grado, la regla de 24 pulgadas para que guíe rectamente su conducta, el mallete y el cincel, símbolo de la enseñanza, y los ejemplos de la masonería que le servirán para perfeccionarse. Cuando el masón accede al grado de compañero, debe seguir trabajando con la ayuda de nuevos instrumentos, ya que es el momento de la búsqueda del saber y el descubrimiento del mundo. Su delantal tiene ya el borde bajado, al haber alcanzado la categoría simbólica de albañil cualificado, y sus útiles son la escuadra, el nivel y la plomada. La escuadra simboliza la rectitud moral, al ser rígida y trazar un ángulo recto. El nivel significa igualdad, al proyectar una horizontal. Y la plomada, la jerarquía, al trazar una vertical. Las tres unidades consiguen el equilibrio. Solo cuando se llega al grado de maestro se habrá alcanzado la perfección suficiente para guiar y enseñar a aprendices y compañeros. Es el maestro de obras que dirige a estos miembros de la logia en el trabajo, y sus símbolos son el mallete grande, signo de autoridad, y el compás, que representa los límites. Traza una circunferencia,
en los que debe mantenerse el masón en su relación con los demás. El rito de iniciación al grado de maestro es especialmente significativo, puesto que en él se rememora el mito de Irán, uno de los más valorados entre los masones. Irán fue un maestro de la ciudad fenicia de Tiro que fue llamado por el rey Salomón para que dirigiese las obras del templo de Jerusalén. Irán, que era especialmente hábil en el trabajo del bronce, fabricó en este material las dos grandes columnas que flanqueaban la entrada del templo. Muchas logias modernas rememoran esta obra flanqueando las entradas de sus salones de ceremonias con sendas columnas. Irán dirigían las obras a los obreros organizados como aprendices, compañeros y maestros. 3 de sus discípulos le pidieron que les revelase su conocimiento secreto del arte de la construcción, pero él se negó. Estos, contrariados y ofendidos, le asesinaron. Sacaron furtivamente el cuerpo de la ciudad, lo enterraron en un sitio alejado y plantaron una acacia para marcar el lugar. Los maestros constructores del templo, entristecidos por su desaparición, salieron en grupos de 3 en busca del gran instructor. Descubrieron la acacia, excavaron bajo su tronco y hallaron el cuerpo de Irán, que resucitó milagrosamente. En el rito de iniciación al grado de maestro se recuerda a este mártir de la masonería que simboliza el nacimiento del maestro como un hombre nuevo cuya labor será esencial en la construcción del nuevo templo. Tal es la importancia de este mito que muchas logias aseguran que el verdadero fundador de la masonería fue Irán o el propio rey Salomón. De los símbolos que las logias otorgan a sus miembros, hay 2 que han pasado a representar a la masonería en su conjunto: la escuadra y el compás. Junto con la Biblia han sido llamados las 3 luces de la masonería, y su representación es omnipresente en los salones de las logias masónicas. Los instrumentos suelen aparecer entrecruzados y con la letra G en medio, que para algunos sería la inicial de Go, Dios en inglés, o de geometría, el arte esencial en la construcción del templo. Esta representación suele estar presidida por la imagen de un ojo circunscrito en un triángulo reluciente, conocido como ojo de la providencia, un antiguo símbolo cristiano de la omnisciencia divina relacionado con otro del antiguo Egipto, el ojo de Horus. Las logias masónicas muestran por lo general una gran admiración por la civilización egipcia, ya que consideran que sus monumentos son los más grandes de la antigüedad. Las pirámides y los obeliscos suelen encontrar también un lugar en los rituales masónicos. Los miembros de cada logia suelen tener su propio saludo y contraseña, que se puede acompañar de otro saludo y contraseña para cada grado de la misma. A cada grado, además, le corresponde una edad simbólica. Salvo raras excepciones, para ingresar en la masonería hay que ser mayor de edad, pero en función del grado que se ocupe dentro de una logia, el miembro tendrá una edad masónica distinta de su edad física. Así, en el rito escocés antiguo y aceptado, los aprendices tienen 3 años, el secretario íntimo 10, el sublime caballero elegido 27, el gran caballero de Oriente 70, y así sucesivamente por cada uno de los 33 grados. Además, algunas logias usan un calendario propio.
Las hay que siguen el calendario hebreo y otras adoptan sistemas mucho más sofisticados, con su propio comienzo y fin de año, nombres específicos para los meses, formas de computar el año en curso. La masonería es casi una civilización en sí misma. Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse por lo que realmente se esconde bajo la parafernalia de sus ritos, su lenguaje hermético y su alambicada simbología. Los principios de rectitud moral y mejora de la humanidad que inspiró a los fundadores de la masonería moderna no parecen dañinos, pero pueden ser la mera apariencia bajo la que se esconde otros planes, otros objetivos menos elevados. El nuevo orden del mundo. Los masones han estado presentes en muchos de los grandes cambios que han acontecido en los últimos 300 años. Aunque las constituciones de Anderson dejaba claro que los miembros de la masonería no podían usar las logias para promover polémicas políticas ni religiosas y que debían dedicarse a fomentar la fraternidad universal, las logias se hicieron presentes en algunas de las rupturas cruciales de la historia. George Washington no fue el único nexo que existió entre la masonería y la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. De hecho, el acontecimiento que desencadenó la contienda, el motín del té de Boston, acaecido el 16 de diciembre de 1773, fue protagonizado por miembros de la Logia San Andrés de dicha ciudad, que se reunía en la taberna del Dragón Verde y que aquel día tuvieron un papel destacado en el lanzamiento al mar de todo el cargamento de té que había llegado al puerto. El propio Washington alentó a sus generales a entrar en la masonería como un medio de cimentar su lealtad a la causa de los rebeldes norteamericanos. Se calcula que 33 de sus 74 generales, casi la mitad, eran masones. Aparte del primer presidente, muchos de los padres fundadores de Estados Unidos fueron masones, como Benjamin Franklin, considerado uno de los autores intelectuales de la Revolución norteamericana. 9 de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia, en 1776, fueron masones, así como 1/3 de los firmantes de la Constitución, 1787. En Europa, sin embargo, y pese a la propaganda que desde el siglo XIX se dedicó a aventar el antimasonismo católico, la masonería no jugó un papel relevante en el estallido de la Revolución Francesa. Se ha elaborado un mito según el cual la masonería constituyó un bloque de poder que labró laboriosa y secretamente la caída de la monarquía borbónica en 1789. Pero, como afirma el historiador argentino Eduardo Callay, la Revolución Francesa no solo fue la ruina de la antigua masonería, sino también su verdugo. Hubo masones en ambos campos y muchos perdieron la cabeza en la guillotina a manos de sus propios hermanos. La masonería francesa se encontraba no solo dividida, sino en estado de conmoción cuando se desató el vendaval. La historia demuestra que en la práctica tal unidad fue una utopía y que, en última instancia,
seguir sosteniendo que la francmasonería fue artífice de la revolución constituye un error. Sin embargo, fue uno de los hijos de la revolución, Napoleón Bonaparte, el que se encargó de resucitarla en su propio beneficio. Creó así logias integradas básicamente por miembros de sus ejércitos, a cuya cabeza fue colocando a integrantes de su familia y cuya misión era la de extenderse por los territorios conquistados para fomentar la lealtad al emperador. Aunque todo este sistema napoleónico de masonería cayó tras la derrota de Waterloo, durante toda la primera mitad del siglo XIX, las logias recuperaron su influencia en Europa. Los reyes absolutos, restituidos en sus tronos por el Congreso de Viena, fueron virulentamente antimasónicos. Los opositores a su poder tiránico se organizaron en sociedades secretas, como los Carbonarios italianos o los Lautaros hispanoamericanos, que en muchos casos se confundían con las logias masónicas, entre otras cosas porque algunos de sus miembros también eran masones. Fue entonces cuando los monarcas y la Iglesia fabricaron el mito de una masonería revolucionaria y demoníaca, enemiga del trono y del altar, cuyo último fin era la destrucción de la sociedad y la paz. El poder de este mito reaccionario ha sido inmenso y su sombra se sigue proyectando a través de los siglos. Pero los enemigos de la masonería han sido muy variados a lo largo de la historia. Durante el siglo XX, la masonería fue prohibida y perseguida tanto por los regímenes fascistas como comunistas. En 1922, la Tercera Internacional, en su tercer congreso celebrado en Moscú y a propuesta de Lenin y Trotsky, proclamó la incompatibilidad entre masonería y comunismo. 3 años más tarde, fue Mussolini el que aprobó una ley por la que prohibía la masonería en Italia. Y en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se decretó en el Tercer Reich la lucha contra los judíos y masones como una tarea urgente del nacionalsocialismo. En los países más abiertamente democráticos, la masonería no sufrió esta persecución y subsistió gozando de una presencia pública importante. El ejemplo más impresionante es el de Estados Unidos, donde 17 de sus 44 presidentes y 18 de sus 47 vicepresidentes han sido masones, 8 y 6 de ellos en el siglo XX respectivamente. Tal ha sido su influencia que en el año 1934 el secretario de Agricultura, el masón Henry Wallace, propuso a su compañero masón y entonces presidente Franklin Delano Roosevelt introducir el gran sello de Estados Unidos en el reverso de los billetes de $1. Hasta entonces, estos solamente recogían su valor monetario. Desde 1935, estos billetes reproducen uno de los cristogramas masónicos más célebres. Una de las caras del sello representa el escudo de la República sostenido por un águila. El otro es un auténtico jeroglífico. Se ve una pirámide egipcia truncada, que querría decir que la democracia nunca está acabada. En su base está inscrita la fecha 1776, año de la independencia, pero en números romanos, y sobre su cima cortada, un ojo de la providencia preside la escena. En el borde superior figura la inscripción latina Annuit Ceptis, aprobó lo comenzado, y en el inferior hay otra que reza
Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los siglos. La interpretación exacta de esta imagen y las palabras que la acompañan ha vertido ríos de tinta. Una interpretación oficiosa es que simbolizaría la democracia estadounidense, comenzada con la independencia y todavía por acabar, autorizada por Dios y cuyo fin sería en realidad un nuevo orden en el mundo. Pero no han faltado autores que han querido ver en esta representación la existencia de un plan oculto de la masonería para fundar un mundo nuevo basado en sus principios y liderado por ella. Se trataría de una conspiración masónica para hacerse con los resortes del poder global. Aunque las versiones concretas de estos planes varían mucho, sus defensores no dejan de aducir como prueba la presencia ubicua de masones en los campos más destacados de la sociedad, no solo presidentes de gobiernos y políticos, industriales, profesiones liberales, científicos, intelectuales, artistas, todos estarían infiltrados por la masonería. A lo largo del siglo XX ha habido por lo menos 7 premios Nobel de la Paz masones, por lo que su presencia en el ámbito de las relaciones internacionales es patente, y que se sepa, otros 6 han sido premiados en otras categorías del mismo galardón, 3 de literatura y 1 en física, química y medicina. Hasta 8 de los más destacados astronautas de la NASA, auténticos héroes de la carrera espacial, pertenecen a diferentes logias masónicas. ¿Existe realmente esta trama? ¿O es el eco de una propaganda bien urdida y difundida por los enemigos de la masonería? Las respuestas a esta pregunta son tan variadas como pueda imaginarse, y a buen seguro que todavía tendrán que surgir muchas más, pues, aunque parezca increíble, todavía hoy lo que ignoramos sobre la masonería es mucho más de lo que conocemos. Curiosidades de la historia. La lengua de Einstein. Entre todas las fotos e imágenes que se tienen del físico Albert Einstein, hay una que sorprende más que ninguna otra. Me refiero, claro está, a la que se le ve sacando la lengua, muchos años antes de que el componente del grupo Kiss, Gene Simmons, lo hiciera por primera vez. Pero, ¿cuándo, cómo y por qué hizo ese irreverente gesto? Todos conocemos el sentido del humor del ganador del premio Nobel, y como muestra os dejo la contestación que le dio a un periodista cuando le invitó a explicarle lo que era la teoría de la relatividad. ¿Me puede usted explicar cómo se fríe un huevo?, dijo Einstein. El periodista lo miró extrañado y le contesta: pues sí, sí que puedo. A lo cual Einstein replica: bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego. Sí, era un científico, el más grande de todos,
pero ni era distante ni era aburrido. Además, sus profundas convicciones humanas y su inteligente sentido del humor marcaron su personalidad. Si recordáis la foto de Einstein sacando la lengua, en realidad no se encontraba solo esa noche, sino que la foto no es más que un recorte de otra más grande en la que se puede ver en el asiento trasero de un coche al científico acompañado por su buen amigo el doctor Franklin Ridgway Eidelot y su esposa. En la noche del 14 de marzo de 1951, a la salida del Club Social de Princeton Club de New York, donde se celebraba el 72 cumpleaños de Einstein junto a alumnos y profesores, un grupo de fotógrafos le esperaba en la puerta para conseguir una instantánea del científico. Tras soportar estoicamente la improvisada sesión de fotos, entró en el coche mientras los reporteros insistían en seguir haciéndole más y más fotos. Molesto y cansado, dijo basta, y no se le ocurrió otra cosa que sacarles la lengua. Entre todos los periodistas, solo uno capturó la divertida instantánea, Arthur Says. Está claro que este fotógrafo estadounidense de la agencia de noticias United Press International acababa de capturar la fotografía más importante de su carrera profesional. En la agencia se plantearon no publicarla para no ofender al físico. Finalmente, los editores decidieron hacerla pública en las páginas del International New Photos Network. Einstein no solo no se ofendió, sino que le gustó tanto que encargó 9 copias para regalarlas firmadas a sus amigos durante las fiestas de Navidad de ese año. Con los años, la imagen se reproduciría millones de veces en pósters, tazas, revistas, convirtiéndose en todo un icono. El original presenta inscrito en su margen izquierda A.Einstein.51 y se subastó recientemente por $125,000 por la casa de subastas Nate de Sander, siendo la beneficiaria la Universidad Hebrea de Jerusalén por propia voluntad de Einstein, quien la donó junto el uso de su imagen a dicha institución. Por cierto, el día del cumpleaños de Einstein continúa celebrándose en Princeton como el Día del Pi, ya que la fecha del 14 de marzo, 3 del 14 en inglés, corresponde a los 3 primeros dígitos de la constante matemática pi, 314. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe
now. Somewhere in your smile